Nuestras historias cuentan, mujeres LBT y salud mental. Un reportaje de Sara Bishop y Teresa Castro con el apoyo de Mugen Gagnetic, la agencia vasca de cooperación e Inaud Radio. Mi nombre es Ana Clara, tengo 21 años, identifico con bisexualidad y vivo en Pando, Canelones, Uruguay. Pero en mi casa vivo con mi madre y mi abuela y mis mascotas. Tengo 2 perros y una gata. Viví primero con mi madre y mi padre, que se separaron cuando yo tenía 10, 11 años, y ahí me fui a vivir sola con mi madre, y después por temas económicos me fui a vivir con mi abuela también. Me llamo Raquel, me identifico con la letra B del colectivo, tengo 34 años. Mi familia actualmente consta de 4 miembros, mi mujer y yo, nuestra pequeña recién nacida y nuestra peludita Gala, que es una gatita. La salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es el estado general de la forma en que pensamos, regulamos nuestros sentimientos y nos comportamos. Se considera además un derecho humano fundamental. Las personas LGTBIQ+ enfrentan a menudo entornos hostiles y discriminatorios que afectan negativamente a su salud mental. Estudios de diferentes organizaciones demuestran que las personas del colectivo experimentan tasas más altas de depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático en comparación con la población general. La causa no es su orientación sexual o identidad de género, sino el medio social en el que desarrollan sus vidas. Yo creo que el tema del descubrimiento de mi orientación sexual lo tuve claro cuando empecé, creo que allá se llama ESO, acá se llama liceo ciclo básico. Yo estaba en 4º y me enamoré de una chica por primera vez y dije, wow, o sea, yo no me esperaba que eso pudiera ser posible. O sea, no me esperaba que pudiera ser posible en mí. Después, recapitulando en mi vida, me di cuenta de que yo ya me gustaban chicas, pero lo veía como más un tema de admiración. Digo, ay, yo quiero ser como esa chica, y en realidad no era quiero ser como esa chica, era me gusta esa chica y quiero que esa chica esté conmigo. Entonces, eso fue como medio raro y después me empecé a enamorar de muchas chicas. Sabía que me gustaban los chicos ya, pero me empecé a enamorar de muchas chicas. Nunca estuve en pareja con una chica, pero sí muy enamorada y sí me declaré a algunas chicas. Pero bueno, eso, para mí fue un descubrimiento como wow, o sea, no me lo esperaba en mí. Mi familia siempre ha sido muy abierta en todos esos temas. Mismo en Uruguay es un país que es muy abierto, bueno, el matrimonio igualitario, que se dice acá igualitario, o sea, está hace muchos años, el tema de la adopción también, o sea, como muy abierto, entonces mi familia también es muy abierta en ese tema. Sé que en Uruguay igual hay gente que es más cerrada, pero somos muy abiertos. Yo le comenté a mi madre me dijo que ya sabía, entonces fue como muy loco. Después está mi padre también, mis hermanas incluso también pertenecen al colectivo. Entonces es como algo, mis amigas también ya sabían, era como algo, se lo tomó algo como natural, o sea, no fue un tabú ni nada. Yo trabajo con infancias, trabajo como profesora de circo, y yo es un tema que tengo bastante tabú con las familias de los niños, porque siento como que podría ser un poco juzgada por esas familias, o sea, en el tema de que descubran que soy bisexual. Es algo como muy mío, no es algo que las familias me lo hayan transmitido, sino es algo más mío, de prejuicios míos propios. Pero eso, en todos los temas estoy abierta, menos en el trabajo. O sea, no es que lo niegue, no es que en ningún momento diga, che, mira, me preguntan y es como, no pertenezco al colectivo, pero no lo digo abiertamente. Descubrí mi orientación sexual durante la adolescencia y la verdad es que de una forma muy natural, y eran como inicios de los 2000 donde empezaba a haber muy pequeños referentes. Y la verdad que aunque siempre me había la duda, ha llegado a la cabeza, y digamos, como persona muy, muy friki que soy, yo cuando tenía ciertas dudas lo que hacía era investigar en la biblioteca. Entonces me empecé a leer incluso manuscritos de Freud, en plan a ver eso de la orientación sexual, porque en esos entonces todavía no se trasteaba ni tan siquiera Google. Mis comienzos fueron por ahí, simplemente creando, viniendo dudas, porque al principio a lo mejor solamente sobre orientación sexual empezaba a haber alguna
cosilla a lo mejor en algún libro de texto, pero carecía de, digamos, de total visibilidad en la vida diaria de la juventud o de mi entorno o de mis relaciones. Pero sí que es verdad que con la primera persona que estuve de mi mismo género, pues la verdad es que de primera lo viví con sorpresa, pero de una forma muy natural. No había visibilidad, pero no había referentes, pero tampoco pensé que iba a suponer ningún problema para nadie. Entonces, también con cierta inocencia de que no se fuera un colectivo discriminado, para nada. Entonces, desde la inocencia de pensar que no iba a pasar, de que no pasaba nada, aunque luego sí que te vas encontrando de cosas de que sí que pasa. O sea, que tampoco pensé ni que, vamos, que se sufriera, yo qué sé, se pudiera sufrir o bullying o discriminación o fuera. La verdad es que yo tuve una muy buena recepción dentro de mi núcleo de amistades más cercano. Entonces, cuando luego, por ejemplo, sí que tuve problemas ya a nivel familiar, fue algo que me pilló un poco de sorpresa, la verdad. Así fue. El resto de las personas de mi familia, sí, o sea, nada. Yo en mi cuenta de Instagram siempre fui muy abierta, tipo publicando cosas de las marchas de diversidad y todo ese tema. Pero con mi abuela es un tema particular porque ella como que no es muy abierta en ese tema. Ya es muy mayor, tiene 85 años y nunca fue muy abierta en ese tema. Yo nunca lo hablé, nunca hablé personalmente con ella, nunca le dije, che, mirá, me gustan las mujeres. Siento que si lo hablo, ella lo aceptaría eventualmente porque nos queremos, pero le costaría aceptar ese tema. Sobre todo por eso, porque en su época, nada, o sea, ella misma hace comentarios un poco bastante homofóbicos con respecto a otras personas. Entonces yo no me he animado como a contarle mucho dato de eso. Con el vecindario no tenemos mucho contacto, o sea, no es como que estemos muy en contacto, pero sí, yo he puesto banderas de la diversidad en las ventanas de mi casa y tal, cuando vamos a las marchas, o sea, es como muy abierto y no he tenido conflictos. No he tenido conflictos con nadie. De haber tenido una vida familiar al uso y no haber tenido ningún problema grave en el entorno familiar para aquel entonces, sí que es verdad que no pensé que el desencadenante de la salida del armario fuera a tener unas consecuencias tan fatídicas como acabaron teniendo. Hubo un total rechazo y la verdad es que si eso ocurrió pues cuando tenía 18 años, mayor de edad. A partir de entonces, la verdad es que la relación familiar durante la década posterior se complicó mucho. Entonces, mientras que en otros entornos yo siempre he estado fuera de la y no tengo problema con mis padres, también razón por la cual tuve que ir a continuar mis estudios de mi ciudad. Precisamente el tener una relación, digamos, familiar establecida y con un buen vínculo y que hubo una ruptura, digamos, tan fuerte, con una disrupción tan brusca, sí que tuvo, claro, consecuencias en relación también con problemas de salud posterior. Al fin y al cabo tenía 18 años, se considera una persona adulta, pero al fin y al cabo estás terminando la época de la adolescencia, el principio de la edad adulta en la que se empieza a formar la personalidad y la escala de valores, y entonces el hecho de sufrir ese trato dentro de un núcleo más cercano, el sitio, digamos, donde todavía es tu familia de origen, todavía es donde debes sentirte protegido y acogido, y pues en el hecho de que eso faltara, creo que luego tuvo consecuencias. El hecho de que se enfriara la relación durante la década siguiente, aunque siempre se ha mantenido un trato mínimo cordial, pero el hecho de, sobre todo, tener que hacer vida totalmente
alejada de la vida de familiar de origen, crear una familia nueva, primero con amigos y posteriormente con mi pareja, fue digamos la vida de los siguientes años, aunque sí que es verdad que en la actualidad, sí, ya teniendo mi vida actual, ya viviendo con mi actual mujer y ya próximos a, pues cuando nos íbamos a lo mejor ya a casar o a vivir juntas, sí que es verdad que ha habido un acercamiento y la verdad es que ahora mismo tenemos una relación mucho más cercana de la que había antes, en la que ahora son unos felices abuelos y que volvemos a compartir momentos juntos. No sé, no tengo muy claro si influyó. Estoy segura que sí en algo, pero no sé muy bien en qué. Creo que el tema de pertenecer al colectivo y el tema de la discriminación, que en mi caso yo no la recibí, o por lo menos no tan explícitamente, o no me afectó tanto, pero pienso en otras personas y digo, creo que sí, que el tema de la salud mental va muy ligado al tema de pertenecer al colectivo y la discriminación que te hacen por pertenecer al colectivo. Que el tema de que sea Uruguay un país tan abierto favorece mucho. Yo siempre tuve referentes, o sea, desde antes de conocer que yo era bisexual, siempre tuve referentes, mis propias hermanas. Yo fui a la marcha a la diversidad tipo desde que tenía 10 años o 12 años, fue mi primera marcha y dije, wow, para mí se abrió un mundo. Creo que tener el apoyo de las personas también hace que yo esté mucho mejor. Yo creo que en mi caso, o por lo menos no lo he logrado darme cuenta de que haya una relación, pero estoy segura que si busco alguna relación hay del tema de la bisexualidad y el tema de pertenecer al colectivo con la salud mental. Es un tema que va muy, muy ligado, o sea, el tema de la discriminación y recibir discriminación por tu orientación sexual hace que te sientas vulnerable y que puedas desarrollar depresión, ansiedad, sobre todo en países de Latinoamérica. No es el caso de Uruguay, pero sí en otros países donde el tema de la salud mental y el tema de la diversidad es un tabú mucho más grande. Sí que tuvo relación, no sé si decir mucho o la justa, tuvo bastante relación con ese problema de identidad dentro del núcleo familiar y tener una crisis personal grande en una época en la que la personalidad de la identidad de la persona todavía no está plenamente formada. No puedo decir que sea directamente por pertenecer al colectivo, pero sí, claro que eso fue un factor muy grande. Para mí, ser una persona del colectivo LGTBI y tener un problema de salud mental implica una carga más en la mochila. Los trastornos de conducta alimentaria, conocidos habitualmente por sus siglas TCA, son trastornos psicológicos graves que conllevan alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada muestra una fuerte preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación, entre otros. Estas alteraciones pueden desencadenar enfermedades físicas importantes y llegar en casos extremos a provocar la muerte, bien sea por desnutrición o por suicidio. El impacto de los estereotipos de género se aprecia en las estadísticas del informe publicado al respecto por el Ministerio de Igualdad de España. 9 de cada 10 casos de TCA son diagnosticados a mujeres. Yo empecé con un tema de salud mental a mediados de 2019, yo tenía 16 años, empecé con restricciones alimentarias, mucha restricción, empecé a deprimirme mucho, yo en ese momento no tenía diagnóstico y empecé a restringir mucho, me sentía muy mal con mi cuerpo, me sentía muy mal con la comida, conmigo misma y pasaron un montón de cosas, empecé a adelgazar un montón. Y en 24 de diciembre de 2019 me apareció la emergencia de mi mutualista de mi hospital y me dijeron que tenía anorexia nerviosa y que tenía depresión. Y fue un poco raro porque la psiquiatra que me vio me dice, bueno, tenés que tomarte media taza de café, si no te tengo que internar. Y yo quedé como, ¿qué? Y ahí me costó asumir el tema de la salud mental.
Después me di cuenta que yo había tenido todos temas anteriores, como más con el tema del bullying y todas esas cosas, pero el momento en el que me di eso, como que reaccioné, dije, tengo un problema, fue en ese momento cuando me diagnosticaron anorexia nerviosa y depresión con 16 años y fue, wow, ¿ahora qué hago? Es verdad que yo no soy plenamente consciente de que tengo un problema de salud mental hasta muy adelante en mi vida, quizás hasta los 28 años o así, sí, aunque ahí también es cuando empujada también por mi actual pareja, empieza a buscar ayuda terapéutica. Y ahí es cuando, digamos, empieza a tirar de la manta y soy consciente del arrastre que llevo desde entonces. En realidad el bullying, al principio, cuando era chiquita, niña, no venía más por el tema del cuerpo y por el tema de que yo era muy inteligente, me decían soportada, nerd, ese bullying. Y ya cuando me empecé a mostrar como más, como en el colectivo, algunos comentarios de compañeros sí eran como despectivos, ya cuando tenía 14, 15 años. Y después sí, o sea, esos comentarios despectivos, pero no sé si tenían mucho más que ver con la bisexualidad. Yo lo tomaba muy natural y nada, o sea, como los comentarios que me hacían era oídos sordos. Un dato que me faltó decir, soy autista. Me diagnosticaron cuando tenía 10 años. Y ese tema también de ser neurodivergente y todo eso como que te afecta un poco. Empecé con el trastorno alimentario, sí es verdad que de forma muy descontinuada, quizás desde los 15, 16. Este problema sobre todo quizás también sé que tiene un poco relacionado con mi identidad como persona LGTBI, porque quizás muchas veces está también ligado al rol de género, al necesitar X cuerpo relacionado con un poco el estándar del género asignado. No relacionado directamente con mi orientación sexual, pero sí un poco relacionado con el género, y es algo que me he dado cuenta muy a posteriori. Sí que es verdad que un trastorno alimentario lo único es la parte visible de un malestar y de una no aceptación de la identidad de alguna forma. Y en este caso, el trastorno alimentario, como muchos de los problemas de salud mental, lo que hacen es darte algo que necesitas en ese momento. En mi caso me daban mucha validación, mucha aceptación como persona, y también, validación en este caso, de sentirte también. En mi caso, el trastorno alimentario no solamente estaba relacionado con, y en la mayoría de casos, sin darse uno cuenta, no solo está relacionado con la comida, está relacionado también con el ejercicio, pero está muy relacionado también con la productividad, con la necesidad constante de hacer cosas y de sentirte, de buscar tu identidad en lo que haces. Entonces, durante muchos años, es una persona hiper mega productiva, con mucho trabajo, mucho estudio, muchos voluntariados, precisamente por eso. Y eso sí que también tiene relacionado con eso, con esa pérdida, esa necesidad de buscar tu identidad. Yo voy a terapia desde que me diagnosticaron, fui con distintas terapeutas, ahora estoy con una terapeuta desde 2021 que me siento muy cómoda con ella. Y también el tema, ella es súper abierta, con las otras terapeutas con las que estuve también. Nunca me sentí juzgada por el tema de mi bisexualidad. Hemos tratado un montón de temas típicos de la infancia, del bullying, de mi propia historia, con mi familia, con mis padres, todo eso. Y también mismo el tema de la comida. Fue un proceso largo, ahora todavía estoy en el proceso de recuperación. Tuve un montón de subidas y de bajadas y internaciones y un montón de cosas, pero la bisexualidad pasó como a un segundo plano por el tema de que era como más urgente tratar el tema de que yo me estaba muriendo por un TCA. Entonces pasó como a un segundo plano. Ahora lo estoy retomando más. Yo como que abandoné un poco el tema de las relaciones con mujeres. Dije, no me está sirviendo. De hecho, estuve en pareja un año con un chico y como que las partes de las relaciones con mujeres dije, no me está funcionando. Me declaré, entre comillas, con algunas mujeres y no funcionó. Y dije, también el tema de
de que lo tenemos como más asumido. Yo siempre tuve el sueño de, nada, un hombre y todo eso. Y eso como que me costó un poco darme cuenta de eso. Está la creencia de que todo el mundo que tiene un trastorno alimentario busca tener un supercuerpo ideal y estandarizado. El trastorno alimentario te da muchas cosas y a cada persona le da algo, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos trastornos alimentarios en hombres trans precisamente por la forma de masculinizar el cuerpo, entonces que no tiene nada que ver con ese ideal prototípico de mujer delgada que busca tener el cuerpo de modelo de los 90, súper delgado. Entonces en mi caso nunca he formado parte de ese estereotipo de mujer con anorexia que busca tener ese cuerpo ideal. En ese caso, en mi caso ha sido más un buscar el control. Los trastornos alimentarios tienen muchas veces relaciones con el control a través de la alimentación y el ejercicio, de forma, pues ya digo, compensado no solamente con una pérdida calórica, sino muchas veces simplemente mediante la hiperproducción, el necesitar ser productiva en todas las esferas de la vida. La hospitalización psiquiátrica se reserva a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento que requieren una observación exhaustiva ante el riesgo de que el paciente se lastime a sí mismo o a otras personas. Entre los síntomas que hacen saltar las alarmas se encuentran ideaciones suicidas, privación prolongada de sueño o comida, alucinaciones o delirios agresivos. Sí, yo estuve muchas veces ingresada, ahora no, si las cuento no sé, pero deben ser como unas 8 o 9 veces. Estuve ingresada en clínicas privadas de salud mental y en instituciones, hospitales, y no de salud mental, sino mismo de salud física, por decirlo de alguna forma. Sí, tuve muy malas experiencias. Mi última experiencia fue bastante buena, fue un wow, o sea, así es como se tiene que tratar la salud mental. No del todo, o sea, no es del todo bien, pero fue un gran cambio de una clínica que nunca había estado a estar en otras clínicas que son inhumanos. O sea, el trato es inhumano, el lugar es inhumano, las paredes que se descascaran, los pisos destrozados, te tratan muy mal. Sos como una máquina que tenés que arreglar, no sos un ser humano. Es una máquina, te dan las pastillas y en cuanto puedas salís de ahí. Y creo que incluso es mejor estar afuera que estar adentro, porque adentro estás aislado, sin posibilidad de contacto con el exterior, más que una llamada o una visita de 30 minutos. Y creo que la salud mental precisa otra cosa, precisa más contención, más un trato humano. El mismo trato que hacen cuando alguien tiene cáncer, no sé, o sea, cualquier enfermedad física, el mismo trato, merecemos el mismo trato. Las personas que tenemos dificultades problemas con la salud mental. Y bueno, también el desconocimiento que existe con respecto a los TCA y a la depresión. Me ha pasado de llegar a la emergencia y de mi mutualista y decirle, bueno, estoy teniendo este problema, hace una semana que no como, tengo hipoglucemia y tengo ideas suicidas, y que no sepan qué hacer, no saben cómo tratarte. Los médicos quedan como en estado de shock, no saben qué hacer literalmente. O sea, es como, ¿y ahora qué hago? ¿La interno? ¿Qué hago primero? ¿La estabilizo físicamente? Después la llevo a una clínica. Hay como mucho desconocimiento y no sé si va de parte mismo de las universidades, que la universidad de la Facultad de Medicina que no le imparte charlas de salud mental o sobre cómo actuar a los propios médicos, o si viene más un tema de que del tabú, que tienen que informarse ellos mismos. No sé muy bien por dónde viene el tema, pero sé que es un tema muy complejo y que yo me he sentido muy destratada por médicos, por enfermeras, incluso por psiquiatras. O sea, es muy grave el tema de la salud mental, no se lo toma no se le da la importancia que necesita, y creo que es un tema que hay que tratar ya. O sea, es algo inminente. Hay una tasa en Uruguay muy alta de suicidios. Cuando yo estuve internada en psiquiatría, y cuando, claro, ahí ya implica conoces más gente, se visibiliza tu problema de salud mental.
ya a lo bestia por narices. Yo dije que fue una segunda salida del armario. Sí que es verdad que yo, precisamente como es un armario del que he abierto la puerta hace menos tiempo, me sea más difícil que el otro armario que ya está abierto de par en par y del cual ya no ni me acuerdo de cómo están las puertas. Hay una sola como hospital psiquiátrico que es público, los demás son todos privados. El tema de la salud mental en lugares públicos es horrible, o sea, es inhumano el tema de la internación mismo en un hospital psiquiátrico público, incluso en los psiquiátricos privados es todo un tema. Y bueno, sigue siendo un tema muy muy tabú. Hay ahora hace unos años, si fueron como 9, 10 años, una marcha que se hace el 10 de octubre, que es Marcha por la Salud Mental y la Desmanicomialización. Y bueno, se pide que hay como que para el 2025 tiene que haber, no tienen que existir más clínicas privadas de salud mental, sino que los propios hospitales tienen que tener su propia ala de salud mental, de psiquiatría, que sé que en España existe, no sé si en todos los hospitales, pero me han comentado que sí. Acá no, acá los hospitales tienen solo internación, de salud física o por decirlo así, y las clínicas están aisladas, son clínicas como que, es como lo que le hicieran un manicomio, o sea, es un lugar horrible. En la actualidad yo he recibido el alta total, pues, digamos el diagnóstico principal, que fue eso, el trastorno alimentario. Sí que es verdad que al suprimir toda la conducta relacionada con el ejercicio, la productividad y la alimentación, la restricción alimentaria, tuve luego otros problemas de salud mental, con trastorno disociativo, con crisis de ansiedad. O sea, sí que es verdad que se fue, digamos, reconvirtiendo, y en la actualidad me considero una persona totalmente recuperada y muy empoderada respecto a mi salud mental. Después de cada alta que te van dando de un servicio, otro, te queda como la cosa del qué bien y el qué mal. De qué bien un paso más, qué mal, qué vértigo de ir careciendo de ese apoyo. Muchas veces el alta es simplemente que te pongan en un informe en remisión. Es más un reflejo, pero realmente lo que vale es el cómo te sientes. El miedo, la incomprensión y los prejuicios contribuyen a la exclusión social y la discriminación de las personas que sufren problemas de salud mental. Es lo que conocemos como estigma de la salud mental, que atribuye cualidades negativas y despectivas a las personas aquejadas por enfermedades mentales, sea cual sea su estado de gravedad. Sí, el tema de la salud mental en Uruguay sigue siendo un tema bastante tabú, nada que ver al tema de la orientación, son como polos opuestos. Acá tenemos muchos problemas con la salud mental, es como muy complejo el tema, hay muchísimo tabú, y además mismo entre los propios médicos y propios psiquiatras hay mucho tabú. No se saben manejar las situaciones. Por ejemplo, uno llega a la emergencia con un tema de ideación suicida o lesiones o lo que sea, y te tratan mal, por decirlo así. Es como que si no llegas con un problema físico, no necesitas no mereces el suficiente cuidado y la suficiente importancia, que es como vos llegas con ideas suicidas y igual te dejan irte a tu casa. Hay muchísima diferencia simplemente en los últimos 10 años en cuanto al hablar de salud mental, y un poco el estigma que hay de la persona psiquiatrizada. Aún hay una visión estigmatizada del enfermo psiquiátrico. Todavía hay mucho estereotipo de persona violenta o de persona alejada de la continuidad de la vida. Bueno, sí, con respecto a eso, a la sociedad, yo no me siento un poco juzgada, sí, no por mi familia más cercana, que sería mi madre, y las demás personas sí, siento que no me entienden en realidad. Como que la salud mental se toma muy a la ligera, sobre todo el tema del TCA es como, es comer y ya está. Y no es así, la verdad. En relación a mis amigas y eso, me siento bastante acompañada, pero en relación a mi familia, yo no hablo abiertamente del tema de salud mental, nada que ver con el tema de
pertenecer al colectivo. O sea, yo pertenecer al colectivo lo siento como algo muy natural y no me siento juzgada, pero sí con el tema de la salud mental. No hablo abiertamente de mis diagnósticos, eso, como que me cuesta mucho expresarme porque siento que me van a juzgar, que me van a tratar de loca o de que estoy fingiendo. Sí, cuando me presento con otra persona sería complicado. Seguro lo que menos me costaría es decirle que soy bisexual. Segurísimo, porque nada, ya lo tengo muy asumido como te decía y es tipo, bueno, nada, es parte de lo que soy. Pero el tema de la salud mental sí me costaría mucho más decirle, bueno, yo tengo depresión, tengo ansiedad, tengo un TCA, contarle por todo lo que pasé, o sea, sí, me costaría muchísimo. Me ha costado, me he presentado con gente nueva, mismo mi última pareja, contarle por lo que pasé me costó muchísimo. O sea, abrirme con otra persona desconocida para empezar a conocerla y no sentirme juzgada y mismo no sentirme como que te condiciona el tema de la salud mental, como eso, sentirte que te miran diferente por haber comentado ese tema, o por haber pasado por algo como esto. Me he encontrado, por ser parte del colectivo y estar en terapia, me he encontrado varias cosas, pues con profesionales que simplemente quieren relacionar la orientación sexual con el problema directamente sin querer analizar. Es algo que me ha molestado mucho, de hecho, el no querer analizar nada del resto de la persona, sino dar por hecho que tienes un problema directamente con tu identidad directamente, de forma adulta, y es decir, no, de verdad que no tengo absolutamente ningún problema. Además, eso, yo en mi caso es que no he tenido además ningún problema relacionado con mi orientación sexual de forma de adulta, con ninguno en mi entorno. Me he desarrollado como persona de fuera del armario en una ciudad pequeña sin absolutamente ningún problema. Sí que lo hemos hablado también incluso en los grupos de apoyo. De hecho, en muchos de los grupos de apoyo donde he participado, tanto en los grupos abiertos de salud mental con personas con problemas de todo tipo, como en los grupos de personas con trastornos alimentarios, éramos bastantes personas pertenecientes al colectivo. Pero después de la pandemia siento que se ha hablado, sí, más de la salud mental, o por lo menos lo he visto yo más, y no sé si es en parte a que yo fui diagnosticada a finales de 2019 y ya empecé la pandemia en 2020 y ya como que mi transcurso de proceso de la salud mental ya fue en pandemia y post pandemia, pero sí, yo siento que se ha hablado mucho más, la gente se informa más, pero sigue siendo un tema muy tabú. El informe La situación de la salud mental en España de 2023 evidencia que en una sociedad heteronormativa las personas LGTB tienen más probabilidad de acudir a un psicólogo o psicóloga. Solo el 43,6% de las personas del colectivo percibe su salud mental como buena o muy buena, frente al 62,5% de la población general. ¿Qué podemos hacer ante esta problemática? ¿Qué le diría a una persona que está en la misma situación? Primero, que se apoye de otras personas, que no se puede salir de un TCA ni de la depresión solo, es imposible, prácticamente imposible, y que no tenga miedo pese a que sienta que lo van a juzgar, que no tenga miedo de pedir ayuda, ya sea ayuda profesional, o sea, de psicólogos, psiquiatras, de nutricionistas en el caso de los TCA, y mismo ayuda de tu familia. Tenés que tener una red de apoyo porque eso, precisás que alguien que te contenga, porque por más que vayas al psiquiatra, al psicólogo una vez por semana, precisas alguien que te contenga en tu casa, que te ayude, por ejemplo, con el tema de las comidas, que al principio es muy complejo el tema de mantener una rutina de las comidas. Precisas a alguien que te diga, bueno, comes a esta hora, te voy a ayudar en el tema de, bueno, nos sentamos a comer todos juntos, compartimos el espacio. Es como que sí que diría que buscaran ayuda, que no tengan miedo de pedir ayuda, que es un camino muy largo, es muy difícil, es agotador, te cuesta sudor y lágrimas, vas a sacrificar un montón de cosas, pero eso que se puede. Por ejemplo, colaborando con la asociación de mi ciudad, dando en talleres.
en el proyecto donde también me ayudó en los grupos de apoyo de Proyecto Princesas, de los trastornos alimentarios, y continúo estando muy activa precisamente por eso, porque el sentir que tú ya estás fuera de eso, también por ayudar, pero también el identificar en otras personas algo que donde tú estabas ya también te aporta el sentirte que tú ya has podido con eso. Comencé, no me acuerdo cómo llegué mismo creo que fue por el Instagram, la cuenta de Instagram de Proyecto Princesas, y participé de una videollamada que hicieron podíamos estar ahí con nuestras familias, y me acuerdo que la escuché por primera vez y dije, wow, esta chica tiene las cosas muy claras, y armamos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos a interactuar. Después, la seguí por Instagram y empezamos a conversar de muchos temas. Mismo, no solo tuve contacto con ella, sino con otras chicas de Proyecto Princesas. Como que generamos una especie de vínculo de amistad a raíz de Proyecto Princesas que me pareció muy lindo. Es no sé si se llama organización, que lucha por dar visibilidad al tema de los TCA. Yo estuve por mandar mi testimonio. Cada tanto en Instagram suben su testimonio testimonios de chicas o chicos que han pasado por TCA o que están pasando por TCA, y creo que es una herramienta muy valiosa lo de dar los testimonios, la que tienen, que hacen jornadas y suben videos y mismo las videollamadas, o sea, unir a gente, porque no es solo de España, unir a gente de todo el mundo que tienen los mismos problemas y ayudarlas. Las dos mejores formas de solucionar problemas de salud mental es mediante el buen trato a la infancia. La base el trato a la infancia, a la adolescencia, el que nuestros pequeños y pequeñas se sienten seguros, libres, cuidados, que puedan elegir, El cuidado a la infancia me parece el asegurar una buena salud mental de adultos. Y luego, algo que me parece mucho más importante, que muchas veces se dice que lo que hace falta para tener ya una buena salud mental es más profesionales, pues a mí me parece que hace falta que haya más igualdad social. Muchas veces lo que hay detrás de muchas historias es desigualdad, o historias de sexismo, historias de racismo, historias de LGTBI-fobia. Entonces yo creo que luchando por por la justicia social en general, pero todas con las luchas de minorías y con la exclusión social, yo creo que son las dos partes más importantes para asegurar tener personas con buena salud mental. A una persona que está empezando a ser consciente de que tiene algún problema de salud mental, le diría que buscara ayuda. No bien profesional o bien en sus personas más cercanas, que son las dos cosas igual de importantes, que tuviera una buena tribu, una buena red de apoyo y que luchara por salir hacia adelante.